Ok. Sí, antes de pasar, o bueno, me gustaría Ajá. como abordar de por qué elegimos este tema de construir colectivamente la paz, ¿no? Perfecto. Si quieres, en lo que termina Vania de compartir bien. Coméntanos. Eh, bueno, primero, como justamente hace un momento mencionaba esta parte de los y las adultas que ya crecimos, ¿no? Con cierto sistema de educación, con ciertos valores, en los cuales durante mucho tiempo estuvo de forma incluso perfectamente clara y explícita el tema de la competencia, ¿no? Estuvieron la educación basada en competencias y entonces todo es competir, ¿no? Y es un enfoque muy, muy individualista, ¿no? Muy de ver por mi bien y ser mejor, el mejor, la mejor siempre, ¿no? Sola, solo. Hoy nos damos cuenta, bueno, hace mucho tiempo que muchos estudios en diferentes ramas lo comienzan a notar, ¿no? Pero precisamente hoy, por el tema de la pandemia, por el tema de toda la crisis y caos que sí es la pandemia, pero alrededor hay como muchos, ¿no? La Ujú. violencia, etcétera. Este, que no es un enfoque tan funcional, ¿no? Que este enfoque de competencia y de en lo individual, en realidad no nos está llevando a lo que se esperaba, ¿no? Que era como un bienestar general. Entonces es como regresar y en lugar de ver la parte individual, ver lo colectivo. Entendernos siempre como sí seres específicos, únicos, importantes, ¿no? Pero que estamos conformando grupos, ¿no? Entonces, yo tengo diferentes grupos de pertenencia, cada uno de nosotros lo tenemos, ¿no? Y de cada grupo recibimos un impacto y también impactamos, ¿no? Es decir, yo no me puedo concebir como sola, eso no va a pasar nunca, ¿no? Entonces, justamente aprovechar esta riqueza colectiva, ¿no? Y apoyarnos. Entonces, pasamos de lo individual a lo colectivo y de la competencia a la colaboración, ¿no? Si avanzamos todas y todos, seguramente va a ser un avance pues más firme y bueno, más, quizá más paulatino, pero vamos a lo seguro y vamos juntas y juntos, ¿no? Entonces creo que ese es un primer punto de por qué desde una mirada colectiva, por qué no desde mi paz, porque en realidad mi paz no asegura la paz de todos y bueno, tiene un impacto en los grupos. Entender que todo es relacional, no siempre estamos en constante relación con otras personas, es imposible concebirme sola. Otro punto importante es que hemos estado mirando siempre la productividad, ¿no? Y fijándonos en el producto final, como eso es como lo máximo que se nos ha vendido, ¿no? ¿Cuál es el producto? ¿Qué pasa? Hace unos días escuchaba en una plática de una antropóloga, entonces hablaba de, por ejemplo, ahora en la pandemia, to todos las diferentes ciencias se están enfocando en cómo va a ser cuando termine esto, ¿no? Y cómo va a ser la educación, y cómo va a ser la economía, y cómo va a ser, y cómo va a ser en los productos que van a llegar, si llegan, ¿no? Nadie se está fijando en el proceso. La paz la construimos día a día con cada actividad. El futuro lo vamos construyendo día a día. Entonces, entender que si no ponemos atención en el proceso y nos centramos en el producto, cuando lleguemos al producto vamos a llevar un proceso totalmente dañado, ¿no? Con muchas cargas. Entonces, la idea es justamente eso, plantearnos en el día a día cómo juntas y juntos podemos construir esta paz y pues eso, fijarnos no solamente de a qué vamos a llegar, sino cómo estamos llegando a eso. Estamos llegando de una forma respetuosa, estamos llegando de una forma unida o estamos llegando, ¿no? Así por mera competencia y atravesando y pasando sobre todas las personas o incluso sobre nosotras y nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es el motivo principal por el cual se eligió este tema y, y por qué una mirada colectiva y no individual. Correcto. Muchísimas gracias. Vania, ahora sí vamos con tu presentación. Ya la estamos viendo, ¿eh? Bien, este es el primer punto. Es sueño, utopía y Un segundo esperanza. nada más. Carmen, si puedes cerrar tu micrófono para que no entre ruido y le dejemos todo el audio a Claro, Vania. Gracias. claro. Retomo, el primer punto es sueño, utopía y esperanza. Carmen había encontrado las definiciones específicas y las había como analizado directo de la RAE para que iniciemos con esto y nos demos como ya tengamos como un marco de referencia. Ok, bueno, revisando los conceptos, lo que me llamó más la atención
es que en la parte de sueño se plantea como un proyecto, un deseo, pero queda específico que es sin probabilidad de realizarse, ¿no? Entonces dije, bueno, pasemos a la siguiente, que era utopía. La utopía se plantea igual como un proyecto, plan difícil de realizarse, ¿no? Algo que va a costar trabajo, pero ya es realizable. Y luego revisé la esperanza. Esperanza la definen como un estado de ánimo ante algo alcanzable, ¿no? Entonces me llamó la atención cómo va de forma progresiva avanzando. ¿Por qué hicimos esta revisión? Porque muchas veces, justamente en esta idea de qué es lo productivo, se valora demasiado la realidad como una realidad determinada. Y este tipo de conceptos pasan a segundo plano porque no resultan productivos. Es decir, soñar en este momento no me va a dejar nada, ¿no? Entonces, simplemente son cosas como a las que se le resta el valor y nos fijamos en la realidad y en qué estás haciendo y qué estás produciendo, ¿no? Entonces, por eso dije, bueno, ¿qué es lo que dice exactamente la definición? Y ya de ahí poder partir. Poder partir y, bueno, ahorita van a creo que va a abordar un poco de eso, pero entender primero qué es la idea que han vendido, ¿no? Que no quiere decir que no sean de valor, sino que nos han enseñado que no es de valor, primero. Y segundo, justamente que le dice, la esperanza es un estado de ánimo ante algo realizable, ejecutar acciones, ¿no? Y a partir de ahí se va a construir algo o no se va a construir. Bueno, la decisión es que necesito de estos tres, necesito tener un sueño y la utopía, ¿no? Y este estado de ánimo de esperanza para poder accionar, ¿no? Requerimos de eso. Si funcionamos de forma mecánica para una realidad productiva, de producir únicamente, no tenemos un motor interno que realmente nos apasione, nos llene y nos lleve al logro de algo diferente, ¿no? Entonces, bueno, otro punto a mencionar es la idea de que, justo, ¿no? Nos enseñaron que las cosas son de una forma, eso no es determinante, ¿no? Hoy nos damos cuenta que las cosas pueden ser diferentes, como esta flexibilidad de pensamiento, de entender que tenemos un margen de acción, cada quien, quizá diferente desde su posición, pero siempre hay un margen para accionar y para cambiar algo, ¿no? Entonces, no sé, Vania, si quieres agregar algo. Sí, digo un ejemplo en este momento que nos podría, como para acomodar, ¿no? La idea es, ¿para qué a mí me va a servir en este punto de mi vida soñar? ¿Para qué a mí me va a servir en este punto de mi vida crear utopías? ¿Y para qué en este punto de mi vida me va a servir la esperanza? Con esto que estamos transitando de la pandemia y todo esto nuevo que viene, una crisis a sacudir, digo, de las crisis siempre hay un cambio necesariamente, ¿no? Entonces, ¿para qué a mí en este momento de mi vida me puede servir soñar? Para darle un enfoque distinto a mi vida, a lo que viene, ¿no? O sea, ¿qué puedo soñar no sé, después de esto, una forma diferente de relacionarme con mi familia? No sé, puedo soñar en que en algún momento voy a poder volver a salir a la calle, caminar y no usar cubrebocas, ¿no? ¿Para qué me puede servir a mí en este punto de mi vida usar una utopía? Una utopía, justo como decía Carmen, era como crear en algo que es como muy, muy inalcanzable, pero te da una meta, ¿no? O sea, el formar una utopía me da una meta, me ayuda a trazar de alguna manera una línea para que yo pueda llegar hacia ahí. Y la esperanza, justamente como decía Carmen, la esperanza te da un estado de ánimo, la esperanza te permite sentir esa motivación, ese motor, ese mecanismo interno que te va a permitir tomar acciones hacia lo que tú ya te has planteado. Entonces, es necesario, somos personas, sentimos, nos movemos por emociones, entonces de alguna manera el poder tener esta triada es necesaria para que nuestra vida de alguna forma vaya tomando el sentido de vivir y no vivir de una forma mecánica, como se nos ha presentado. Sí, y justamente eso que decía Vania, no vivir de una forma mecánica, sabe tener un sentido de hacia dónde va encaminado todo, pero aparte, digo, lo necesitamos, ¿no? Pero se da de forma natural. O sea,
a lo que quiero llegar es que no es como que tengamos que aprender a soñar, no tengamos que aprender. Simplemente creo que la línea va sobre silenciar todas esas voces que nos han dicho, no te sirve soñar de nada, ¿no? Bueno, estás perdiendo tu tiempo, ¿y qué estás produciendo? ¿Y qué estás haciendo? Entender que lo productivo que siempre nos invita a crear algo hacia afuera es tan valioso, o de hecho yo incluso creo que es más valioso el hecho de producir hacia adentro, ¿no? ¿Qué hay en ti? Todos estos tres se quedan adentro. Eventualmente proyectan y proyectan productos mucho, pues mucho más fuertes, mucho más direccionados y llenos de pasión, considero, ¿no? Pero es esa parte como validar y comprender que todas las personas lo tenemos, es que los hayan silenciado en nosotras y en nosotros, pero ahí están porque es lo que estructura nuestra cabeza, es algo que se trae de forma natural. Entonces, poder valorar esa parte y quizá respirar, ¿no? Y hacer una pausa con esto de la producción hacia afuera, porque luego estoy viendo ya ni sé de dónde, ¿no? Es como solo hacer, 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 y hacia adentro, pues en realidad no hay como una gran revisión o una gran escucha de qué es lo que llevamos. Digo, y por último, tenemos estas pequeñas frases, digo, más que frases, las voy a leer y ya luego Carmen me ayuda a explicarlas. La primera es que en el fondo de todo siempre está el yo, pero hay un nosotros, nosotras, y asumir ese nosotros, nosotras, es asumir el compromiso de relación. Esto sí es un... La otra, sí, comenta. Bueno, es un poco lo que mencionábamos al inicio, ¿no? Se nos ha enseñado mucho esta, o al menos en el último periodo, esta parte individual del yo, ¿no? Yo importo, yo pienso, yo me cuido, etcétera. Comprender que, como lo dije, ¿no? Todas y todos estamos inmersos en grupos y de forma inevitable nos relacionamos. Entonces, en cada yo, sí, está mi ser, pero también hay unos otros o unos otras con los quien comparto, ¿no? Y es reconocerme como parte de esta sociedad y asumir ese rol y ejecutarlo, ¿no? Es decir, asumo que me relaciono, que mi existencia tiene impacto en otras personas, así como las otras personas impactan en mí, ¿no? Asumo esa relación y entonces busco crear relaciones y vínculos sanos que enriquezcan y que me enriquezcan, ¿no? Un vínculo, pues es algo que va de un lado a otro lado, ¿no? Si yo no nutro ese vínculo, eventualmente tampoco me nutro a mí misma o a mí mismo. ¿Me explico? O sea, no es imposible que yo nutra y solamente reciba, ¿no? Y si lo que yo doy es dañino, pues de alguna forma también me estoy dañando a mí. Estoy vinculada, ¿no? Soy parte de. Entonces, es asumir ese rol, asumir las relaciones que estamos llevando. Y yo creo que aquí va tanto entre personas como con el mundo, ¿no? Tampoco podemos concebirnos como de forma independiente a lo que es la naturaleza, ¿no? Que en realidad la naturaleza pues me incluye a mí, no es como que esté ahí la naturaleza, yo soy parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué estamos aportando, ¿no? ¿Qué estamos dando y que al final qué es lo que vamos a recibir? Porque estamos, por ahí va esa frase que nos gustó mucho. No sé si quieres pasar a la siguiente o quieres agregar algo más. Digo, y para ya ir finalizando con esta cápsula, nos quedamos con esto, ¿no? Último, si hacia el día de ayer, de pasado, sentimos nostalgia, hacia el futuro necesitamos y creemos en justamente lo que veníamos comentando, ¿no? En el título, el estado de ánimo que te permite accionar y moverte. Sí, es como pienso vivir o sea, simplemente vivir de una forma consciente, ¿no? Dejar pues esta parte fría, mecánica, productiva y de me levanto, hago, me acuesto, me levanto, hago y acuesto y así, sino a saber por qué lo estoy haciendo, ¿no? Lo estoy haciendo porque quiero esto, lo estoy haciendo porque ya no estoy harta de la violencia y necesito un cambio, ¿no? Entonces, entender que todas mis acciones van dirigidas a eso, en menor o en mayor grado, y como les decía, comprender que todas las personas tenemos un campo de acción diferente, ¿no? A lo mejor a mí me gustaría dictar políticas públicas y cambiar el país. Bueno, no tengo ese campo, ¿no? Yo, desde Carmen, ¿qué puedo hacer? Quizá lo que puedo hacer es educar a mi hijo con valores diferentes, ¿no? Valorando la diversidad, valorando la libertad, cuestionándose, y eso es lo que voy a hacer entonces, ¿no? Entonces, cada quien asumir el rol que tiene, el rol que ocupa, y ejecutarlo de la mejor forma,
concibiéndose siempre como parte del impacto que va a dar, ¿no? Correcto, chicas. Y fíjense que es un tema muy interesante que aplica justamente para este momento que estamos viviendo tan pesado, porque el hecho de estar encerrados entre cuatro paredes, pensar que tal vez no hay un mañana porque te lo pintan así, ¿no? De que regresamos, por ejemplo, aquí en este lugar estamos por regresar a semáforo rojo, a volvernos a encerrar todos, ¿no? A pesar de que Así ya es. habíamos avanzado un poquito. Temas, hablando del tema precisamente por no entender que no soy solamente yo, ¿no? Sino que hay otras y otros afuera que quieren también poder salir y que por mi falta de entendimiento hacia esas otras y otros, yo sigo saliendo sin los cuidados, ¿no? Sin protegerme. Que al final del día apoyo a los demás. Entonces, este tema viene a colación. Y por otro lado, lo que hablábamos de los primeros puntos de que aunque estés encerrado, tener un sueño, crear utopías a partir de ese sueño y tener la esperanza de que vamos a lograrlo, ¿no? O sea, viene mucho a colación ese tema, me parece brillante para los que estamos ahora encerrados, el saber que podemos seguir soñando, que podemos seguir creando utopías y tener la esperanza de que podemos lograrlo, ¿no? Entonces, por favor, si tienen alguna duda, los que están viendo el video, déjenos las preguntas, déjenos las dudas. Estaríamos felices de poder responderles, de poder apoyarles. Y no sé si quieran dejar alguna conclusión, un último mensaje para cerrar el día de hoy. Pues yo creo que es eso, o sea, es un cambio de visión de lo individual a lo colectivo. Ahorita que decías, es justamente eso, uno como de los pilares de la colectividad. Yo creo que el cuidado mutuo, ¿no? El cuidado en todos los aspectos, el cuidado en este momento en cuanto a salud por la contingencia, el cuidado emocional también, ¿no? El apoyarlos, el crear redes de apoyo. Entonces creo que el mensaje principal, al menos en este punto, es el paso de una visión individual a lo colectivo y de considerar como valioso también lo que traemos adentro y no nada más el producir hacia afuera, ¿no? ¿Vale? Sí, a mí me gustaría irme diciendo a las personas que nos observan estamos juntas, juntos en esto, en este camino y el sabernos en esto, que es algo que es de forma colectiva, nos permite avanzar hacia una sociedad distinta, una sociedad en la que podamos entendernos, entender que juntas y juntos podemos crear nuevas cosas, muchísimas nuevas cosas más. Nos tenemos y nos sostenemos. Correcto. Pues muchísimas gracias, chicas, por dedicarnos este tiempo nuevamente. Recuerden que Diversid es el lugar donde la diversidad suma y queremos llevar este mensaje a todos los rincones del planeta. Ayúdenos compartiendo, ayúdenos con un like para que Facebook nos comparte en automático. Y recuerden que si tienen cualquier duda, cualquier pregunta o algún tema en específico que ustedes quieren que toquemos de lo que les pasa día a día, estrés, cómo hablar con mi hijo, cómo hablar con mi hija, cómo hablar con mi familia, cómo tocar estos puntos, déjenlo en los comentarios y con gusto vamos a tocarlos en las siguientes pláticas. Y pues muchas gracias, chicas, por su tiempo. Nos vemos en la próxima transmisión, en la próxima cápsula. Bye. Nos vemos. Hasta Adiós. luego. Bye. Hasta luego.